Bienvenidos a Huertinga en este día de lluvia. Pensaba grabar afuera, no va a ser posible, así que nicho entremos que nos vamos a engripar. Como prometimos en un video anterior que les dejo la miniatura, en el cual estuvimos plantando hijitos enraizados de esta suculenta, que es la Crassula muscosa, también conocida como cordón de San José, en este video vamos a hacerle mantenimiento y aprovechar para recuperar los tallitos que con los temporales de viento se rompieron, como estos que fui juntando del suelo y plantándolos en esta maceta jardinera para que logren enraizar. Y vamos a mostrar todo el proceso y dar un montón de información de esta suculenta que créanme que les va a ser de muchísima utilidad para que crezca así de grande, sana y fuerte. Así que lo que vamos a hacer ahora es retirar cortando todos los tallitos que se partieron total o parcialmente con motivo de los temporales con vientos huracanados que tuvimos en mi ciudad. Pero vean que esos tallitos que se han secado por romperlos el viento, algunos se pueden recuperar porque tienen hojitas en sus ápices que están verdes, que están sanas, así que esos los vamos a apartar en esta canastita para luego, que vamos a mostrar, enraizar. Y los que están completamente secos los vamos a separar y después me voy a fijar más tranquilo si puedo llegar a recuperar alguno de estos que están completamente secos. Y esto que estamos haciendo en realidad con fines de mantenimiento para ir retirando esos tallos que están dañados, también lo pueden realizar con otra finalidad, que puede ser la de reproducción para obtener distintos tallitos a los fines de su enraizamiento o incluso para ir dándole una determinada forma a esta suculenta que cuando crece, como verán, y al ser de porte arbustivo, va adquiriendo un gran tamaño. Y uno puede ir realizándole una poda para que vaya teniendo una determinada forma u otra. Aunque en lo personal a mí me gusta que crezca como se le venga en gana, o sea que se vaya para todos lados. Ahora, como mencionamos en el video anterior, hay ciertas características de esta suculenta que es necesario conocer y tenerlas en cuenta, ya que eso nos va a permitir poder cuidarla mejor. Lo más importante, y es algo que me consultan muchísimo, es que esta suculenta es de porte arbustivo, lo cual quiere decir que los tallos, a medida que crecen, se va a ir tornando con el tiempo leñoso en la base del tallo. Esto no significa que la suculenta se esté secando, que le falte riego o que se quemó el tallito, sino simplemente que es su forma natural de crecimiento. Si uno observa cualquier arbusto en general, una vez que es adulto y grande, si se fija bien, por lo general la base de los tallos siempre es leñosa, es rígida, pero esto no significa que esté seco por dentro, y lo hace justamente para poder soportar el peso de los tallos, ya que si se mantuviese flexible y verde todo el tallo, se caerían y no es la idea en estas suculentas que crecen como un arbusto. Siempre los ápices, fíjense todos, están apuntando en forma ascendente, ninguno está caído totalmente porque no es una suculenta colgante. Así que en definitiva, si la base de los tallos de su Crassula muscosa comienzan a tornarse leñosos, bueno, felicitaciones porque están teniendo una suculenta que ha dejado de ser un ejemplar joven para ser un ejemplar adulto. Disfrútenlo. Y el problema es cuando todo el tallo están completamente secos. Eso por lo general es a causa de un daño en el tallo, que en nuestro caso lo provocó los temporales de viento huracanados, que los partieron totalmente o en una partecita. Y a veces en realidad es muy difícil poder percibir a simple vista dónde está ese daño en el tallo, ya que, como vemos, son tallitos muy delgados y cubiertos de hojitas, que además son minúsculas. Así que lo importante es que si ven que en general los tallos de sus suculentas están bien, con los ápices bien verdes con estas hojitas minúsculas y simplemente uno, dos o alguno de los tallos está completamente seco, sepan que por lo general es porque tiene un daño ese tallo. Y les sugiero hacer lo que estamos haciendo, o sea, corten ese tallo seco y traten de rescatar todos los tallitos que tengan que sean verdes para lograr enraizar y luego lo plantan sea en la misma maceta o en otra. Otra importante característica con esta suculenta es que cuando ven que los tallos tienen una tonalidad muy amarilla, suele ser un indicador de exceso de riego
o que el sustrato no tiene buen drenaje y nos está encharcando en el fondo. Esto podría ocasionar a futuro, en caso de mantenerse, un riesgo de pudrición de la suculenta que nos provoque incluso la pérdida de todo el ejemplar. Así que muy atento a esas tonalidades muy amarillas que en nuestra experiencia y opinión recomendamos postergar los riegos, y si la tierra donde la tienen no es adecuada para suculentas, bueno, aprovechen para cambiarla por un sustrato con buen drenaje. Pero lo bueno de esta suculenta en particular, que es oriunda de Namibia, es que es una suculenta de crecimiento muy rápido y de muy fácil enraizamiento. Los esquejes que cortamos de esta suculenta al poco tiempo van a lograr enraizar, a diferencia de otras suculentas que tienen un crecimiento más lento o que requieren más cuidados al momento de enraizar. Y por otra parte es muy resistente, es una suculenta muy fuerte, que es algo que suele suceder con las que son de porte arbustivo, y más a medida que se vuelven adultas, donde sus resistencias siempre van a aumentar. Con todo lo cual, en esta suculenta, esos tallitos que estamos cortando, a diferencia de otras suculentas, no es tan necesario que los dejemos cicatrizar la zona del corte. Simplemente con que esperemos algunas horas, ya los podemos directamente plantar. Y esto aclaro que es algo que sucede en esta suculenta en particular. No cometamos el típico error de generalizar los cuidados y características de las suculentas. Como siempre decimos, cada una es un mundo aparte, y lo que nos funciona en una no necesariamente nos va a funcionar en otra especie o variedad. Por eso, como siempre insistimos, hay que conocer cada suculenta en particular. Por ejemplo, al saber que esta suculenta, los tallos pueden alcanzar una altura máxima promedio de 25 centímetros, que de hecho ya lo tiene la nuestra, bueno, ahí sabemos que si llega a esa altura no vamos a esperar que crezca más, y si no crece más no es que hay un problema, sino que llegó a el tamaño máximo promedio que puede alcanzar esta especie en particular. Por otra parte, sabemos que es de Namibia, que es un país que queda al sudoeste de África. Con esa información y sabiendo de otras suculentas que son del mismo país y región, sabemos que va a estar activa en invierno y que lo que no le va a gustar son los veranos calurosos muy fuertes, que de hecho ahí puede llegar a entrar en reposo. Y así ven que con cada información que tenemos de una suculenta, información precisa, vamos a mejorar inevitablemente en los cuidados que le demos a la suculenta. Que esta en particular, como mencionamos en su video de cuidados específicos, es más de semisombra, y además es una suculenta que es necesario tenerla a la intemperie, como suele suceder en todas las que son de porte arbustivo. Va a crecer mucho más fuerte y mucho más sana. Sugiriendo darle por otra parte y como regla un solo riego profundo al ras de la maceta una vez a la semana. Con eso es suficiente para que recargue todas las reservas de agua que tienen los tallos y en las hojas, para que durante ese tiempo trabaje con esas reservas, que para la suculenta sería como hacer ejercicio, y así se va volviendo fuerte, tal cual como funciona en su hábitat natural. Ahora, todos estos tallitos son los que vamos a plantar en esa jardinera, y estos son los que me voy a fijar después cuáles puedo llegar a recuperar, ya que, como dijimos, es una suculenta muy prolífica y seguramente vamos a lograr recuperar la mayoría de ellos. Y vean que pese a todos esos tallitos que cortamos y que ahora vamos a plantar, pareciera que no le hicimos ninguna poda. Y esto porque es un ejemplar ya adulto, grande, que tiene una gran cantidad de tallitos, y por eso también se puede utilizar para la reproducción. Y ahora que ya pasaron algunas horas desde que cortamos esos tallitos, simplemente para que logren enraizar de una forma segura y rápida, vamos a plantarlos con sustrato seco. Esto no se preocupen, dejen que el sustrato esté seco, y yo diría que a partir del tercer día comiencen a darle un riego superficial,
Que sea superficial significa que es un poquitito de agua simplemente en la zona donde está plantado el tallo, que esto es para aportarle un poco de humedad que le ayude a enraizar, lo cual va a hacer en realidad la suculenta con sus propias reservas de agua. Por eso no se le aplica un riego en profundidad cuando son tallos sin raíz, ya que justamente al no tener raíz no tiene cómo absorber esa agua de riego, y un exceso de la misma podría provocar su pudrición. Siendo también importante que esta macetita donde estamos plantando todos estos esquejes de tallo no reciba sol directo, ya que no tiene raíz y demasiado sol podría provocar la quemadura del tallo. Simplemente hay que colocarlo en un lugar que tenga buena claridad del día, pudiéndose realizar todo este proceso de enraizamiento en el interior de la casa, que es lo que yo hago para poder controlar mejor cualquier inclemencia climática que podría interrumpir este proceso de enraizamiento y echar a perder esos tallitos. Luego, una vez enraizados, que se van a dar cuenta porque el esqueje va a empezar a crecer, ahí sí lo vamos a plantar a una macetita, como ya hemos hecho en muchísimos videos y en todos los directos, y en ese punto es donde recién lo llevamos afuera a la intemperie para que crezca y se desarrolle así de fuerte y sana cada uno de esos tallitos como la madre que está detrás. Y así terminamos de plantar todos estos tallitos. Imagínense la cantidad de ejemplares que vamos a obtener con esta simple poda que realizamos. Cada uno de esos tallitos va a lograr enraizar, lo vamos a mostrar en un directo, cada uno con las respectivas raíces que desarrolla, que yo estimo en un mes más o menos, y con la expectativa de que a futuro crezcan tanto como a la madre. Así que espero que les haya gustado y servido. Nos vemos en un próximo video. Chao.